Mi estimado Rubén Luengas, bienvenido, muy buenas noches. ¿De qué nos platicas hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto ver a Luis Castillo por allá en el metro de Qatar. En Doha. ¿Qué te platico el día de hoy? Pues vi que, espero no repetirme, pero al final el Fisgón estaba hablando acerca de este concepto del humanismo mexicano. No sé muy bien cómo lo habrá definido, pero esto de la que surge cuando llega el presidente ayer al Zócalo en esta marcha, sin duda muy importante, trascendente, muy nutrida, llega al Zócalo y de alguna manera define que su legado será el humanismo mexicano. Creo que es algo que nos da materia el presidente para la discusión, para el debate, para ponerlo en perspectiva y en contexto. En sentido genérico, mi querido Carlos, se dice humanista a cualquier corriente de pensamiento, doctrina, etcétera, que afirme la excelsa dignidad humana, femenina, masculina, desde el punto de vista de las preferencias sexuales, la excelsa dignidad humana, el carácter racional y de trascendencia y del fin del ser humano, que enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y de la sociedad, y no se diga ya de las actividades políticas, que pone pues en el centro y en términos inclusive de desplazar un poco prácticas teológicas y teocentristas para llevar a un antropocentrismo donde desde el humanismo se puede respetar cualquier tipo de creencia religiosa, pero que transita hacia la responsabilidad y el centro del ser humano, femenino, masculino, el que sea. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí quería reflexionar que bienvenido el concepto, pero evidentemente falta que se materialice no solamente en un sexenio, sino que incluso cualquier partido que gobierne en México logre este sentido de que afirme la dignidad humana y ahí es donde entramos en el debate. Hay quienes creen que en algunas prácticas, por ejemplo, del aborto, no hay tal respeto a la dignidad humana. Hay quienes lo creen. ¿Cómo se va a dar este diálogo? O sea, hay muchos aspectos respecto a esto del humanismo y de dónde se nutre. Decía Fernando Sabater, quien, por cierto, hace poco anduvo por acá, que educar es universalizar. Y dentro de las corrientes humanistas y las doctrinas humanistas tenemos que remitirnos no solamente a las prácticas dentro del contexto mexicano, sino de la cultura universal. Ya no digamos de la cultura occidental, no, de la cultura universal. Y viendo cuáles son los rasgos, desde los griegos, etcétera, de la cultura en Mesopotamia, en todos esos rasgos para llegar a esta búsqueda que desgraciadamente por el neoliberalismo que se nos ha impuesto en gran parte del mundo, se ha reducido y se ha eliminado esa dignidad humana para convertir al ser humano en un comprador, alguien que compra y que vende, en un consumidor. Y el sistema económico que tenemos aquí, y más siendo vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido pues un consumo verdaderamente monstruoso, como si el ser humano viviera exclusivamente para consumir. Ahora bien, recomiendo el artículo, búsquenlo, en Sin embargo, de Jorge Cepeda Patterson. Es de lo más sensato que he leído sobre la marcha del día de ayer, en la que él invita a no las descalificaciones mutuas, invita a ver el valor de un movimiento de masa social y político en torno al López Obradorismo, pero se lamenta también de prácticas añejas del viejo priismo que parecían ya desaparecidas y vemos que se reprodujeron, guste o no, se reprodujeron el día de ayer prácticas que vimos con Echeverría, con el PRI, etcétera, aunque pues cada quien va a hablar de esto según el color del cristal con que se mire. Efectivamente. Mi estimado Rubén Luengas, como siempre, muchas